Tiempo con Dios es un momento para fortalecer tu espíritu y escudriñar la palabra. Vive ahora Tiempo con Dios. Familia linda, nuevamente con ustedes, comenzando un nuevo día y desde luego una nueva semana, pero llena de gloria porque el Señor está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Comenzar una semana es una victoria más de Dios que nos la presta para que llevemos estos mensajes a lo más profundo de todas las vidas que están en sintonía de Tiempo con Dios a esta hora y que van a estar como han estado en la semana anterior y que sin duda van a disfrutar mucho más de lo que han aprendido la semana anterior y lo que van a aprender en esta semana. Bueno, mis amados, recuerden que nosotros estamos ubicados en los canales de televisión BOJ Network, Canal 68, Cable Éxito, Canal 67, TV Norte, Canal 2, por la frecuencia F Radio y Televisión, en Facebook, @tufrecuenciaF, y en fin, hay conocimiento de los mensajes por Facebook, por YouTube, porque todas estas plataformas nos apoyan. Vamos entonces a la introducción para hoy. No olvide que estamos tratando un tema ya en esta segunda semana sobre la Navidad oculta, sorprendente verdad detrás del verdadero nacimiento de Cristo Jesús. Vamos a la introducción. La hemos tomado del libro de los Salmos, capítulo 25, versículo 15, que nos dice: mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Voy a saltar. Papá, voy a saltar. Fue el grito del niño parado en el borde de la mesa. Su padre estaba a unos 6 o 7 pasos de distancia, pero logró llegar una décima de segundos antes que la nariz de su pequeño de 2 años se estrellara contra el piso. Su padre le estaba intentando enseñar a su hijo el concepto de fe. Salta, hijito, que papá no dejará que te lastimes. A lo que el hijo respondía que no se atrevía. Esta escena se repetía varias veces y cada vez que el niño se disponía a saltar, miraba hacia abajo y retrocedía. El padre le decía que no mirara al piso, sino que le mirara a él directamente a los ojos y que así podría lograrlo. Fue entonces que decidió, se lanzó al vacío, aun cuando su padre estaba lejos. Santo. ¿Saben, mi amado, mi amada, que están en sintonía de Tiempo con Dios? La característica de la fe es que no mira hacia abajo, sino hacia arriba. No calcula la distancia del salto, más bien confía en la distancia del poder y del amor de Dios. Hace siglos, al rudo pescador Simón le sucedió algo parecido. Su maestro Jesús, queriendo educarlo en su fe, le desafió para que diera un salto fuera del bote que él remaba y le prometió que caminaría sobre las aguas si confiaba en él. ¿Qué pasó? Él sacó un pie del bote, luego el otro, comenzó a pisar firmemente en alta mar. Cuando dirigió su mirada a las olas, comenzó a hundirse y exclamó: Señor, Señor, sálvame. La respuesta del maestro, ¿cuál fue? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe no mira abajo, sino arriba.
a su majestad, al omnipotente. Un pasaje análogo de Salmos 25:15 dice: mis ojos están puestos siempre en el Señor, pues solo Él puede sacarme de la trampa. Aunque la trampa esté puesta al paso del camino, el que confía dirige su mirada al cielo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pensamiento del día. La verdadera fe, mis amados, es la que no mira hacia abajo cuando hondo es, sino hacia arriba cuán grande es Él. Que el Señor le bendiga. Veníamos hablando desde la semana pasada de varias cosas significativas del Señor Jesús. Y uno de esos puntos en el que quedamos la semana anterior fue sobre los padres de Jesús. Y es un punto de inflexión intelectual. Pongan mucha orejita. Manejemos mucha intelectualidad en este punto, en estos puntos. Algunos han sostenido que el milagro supremo del cristianismo no es la resurrección de Cristo entre los muertos, sino la encarnación. Ahí nomás se queda. El omnipotente creador del universo, que no tiene principio, adquirió la naturaleza humana sin perder su deidad. De modo que Jesús, el hijo de José de Nazaret, era cabalmente divino y cabalmente humano. De todo lo que se proclama, de lo que proclama el cristianismo, esto es lo más impactante. J.I. Parker lo expresa sin rodeos. Dios se hizo hombre. El Hijo Divino se hizo judío. El Todopoderoso apareció en la tierra como un indefenso bebé, incapaz de hacer otra cosa más que estar acostado, contonearse y hacer ruiditos, con la necesidad de que lo alimentaran, lo cambiaran y le enseñaran a hablar como a cualquier otro niño. ¿O no? La niñez del Hijo de Dios fue una realidad. Cuanto más lo piensas, más impactante se toma. No hay nada tan fantástico en la ficción como esta verdad de la encarnación. Parker continúa y plantea algo fascinante. Mire, muchos dicen, no creo creer en los milagros. No pueden creer que Jesús caminara sobre el agua y resucitara muertos. También le puede resultar imposible creer en la expiación, que la muerte de un hombre borra los pecados de millones de personas. No obstante, Parker sostiene, es no creer o creer de manera incorrecta en la encarnación, lo que suele hacer saltar dificultades en otros puntos de la historia del Evangelio. Pero una vez que se capta la encarnación como una realidad, esas otras dificultades se disuelven. Si existe un Dios y se hizo humano, ¿por qué habría de resultarte increíble que hiciera milagros, que pagara por los pecados del mundo o que resucitara a los muertos? ¿Cómo no? El camino de cada uno hacia la fe es diferente, como veremos más tarde en este tema. Pero he conocido a muchos que han descubierto que cuando llegaron a comprender la encarnación, también se les hizo mucho más fácil aceptar el resto de las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque no las entendían.
y la mayoría de los antiguos patriarcas del Antiguo Testamento, todavía pierde sentido hablar de un Jesús que nació, resucitó, que creció, se formó como un niño, que fue carpintero, que al morir su padre tuvo que hacerse cargo de los otros hermanos, que además él después, cuando vino, dio unas enseñanzas por 3 años de alto valor, aceptó que lo crucificaran de una manera cruel, como si hubiera sido cualquier asesino. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, es una crisis personal. La declaración de que Jesús es Dios no solo plantea un desafío intelectual, sino que también produce una crisis personal. Una crisis es un momento en una secuencia de sucesos en el cual se determina la tendencia de todos los sucesos futuros. En especial, para mejor o para peor, una crisis es una bifurcación en el camino y la afirmación de que Jesucristo es Dios. Es precisamente eso. Siempre que ves a Jesús actuar en los evangelios, lo ves poner en movimiento a la gente. Es como una pelota de brillar gigante. Donde quiera que va, rompe los viejos patrones. Envía a la gente en nuevas direcciones. Como observamos brevemente en el capítulo 1, Jesús evoca reacciones extremas. A algunos los enfurece tanto que intentaban arrojarlo desde un acantilado para matarlo. Otros quedan tan aterrorizados que exclaman: apártate, aléjate de mí. Otros caen en sus pies, y lo adoran, como yo y muchos los que están en mi entorno. Ay, Dios mío. ¿A qué se deben esos extremos? A las declaraciones sobre quién es Él. Si es quien dice ser, entonces tienes que centrar toda tu vida alrededor de Él. Y si no es quien dice ser, entonces se trata de alguien al que hay que aborrecer o de quien hay que huir. Ninguna otra respuesta tiene sentido. O bien es Dios o no lo es. Entonces está absolutamente loco o es infinitamente maravilloso. No obstante, el mundo moderno está lleno de personas que dicen creer en Jesús, entender quién es Él, pero no ha revolucionado sus vidas. Escúcheme bien. No se ha producido una crisis ni un cambio duradero. La única manera de explicarlo es que, contrario a lo que proclaman, en realidad no han captado el significado de que es Dios con nosotros. No es fácil creerlo. No es fácil, y menos en el pleno siglo XXI. Pero lo importante es que tenemos un fundamento llamado Biblia, que todo, desde el punto número 1 de la Sagrada Escritura hasta el último punto que haya en el libro del Apocalipsis, tiene una concordancia perfecta, imposible de errar, que fue iluminada por el mismo Padre Celestial a través de su bendito Espíritu, para que el género humano entendiera lo que le pasa a una persona que escoge una carrera universitaria, arquitectura, ingeniería, derecho, lo que sea. Tiene que empezar
mirando los principios que tiene esa carrera para poder llegar a mirar el resultado. Y a muchos les cuesta trabajo, les da pereza. Es mejor encender una veladora y creer lo que dijo aquel persona mientras yo dormía, porque van a cultos o van a reuniones y se quedan dormidos y el otro está hablando allá desde el altar. Y cuando terminan, les hacen así, así y asá, y supuestamente salieron con la bendición. ¿Cuál bendición? Porque no han leído la Biblia. La bendición está en Números, capítulo 6, versículo 22 en adelante. Ahí esa es la verdadera bendición que Dios ordena, se lo ordenó a Moisés que lo hiciera con los hijos de Aarón, su pariente. Avancemos. Es una gran esperanza. La declaración de que Jesús es Dios también nos da la mayor esperanza de todas. Quiere decir que nuestro mundo no es lo único que hay vida y amor después de la muerte, ¿cómo no? Y que el mal y el sufrimiento un día terminarán. Además, no solo significa esperanza para el mundo, a pesar de todos sus interminables problemas, sino esperanza para ti y para mí, más allá de todas nuestras interminables faltas. Un Dios que solo hubiera sido santo no habría descendido a nosotros en Jesucristo. Simplemente no habría exigido que nos recompusiéramos, que fuéramos lo suficientemente morales y santos como para merecer una relación con Él. Una deidad que hubiera sido un Dios de amor que lo acepta todo. Tampoco habría tenido necesidad de venir a la tierra. Este Dios de la imaginación moderna sencillamente habría pasado por alto el pecado y el mal y nos habría abrazado. Ni el Dios del moralismo, ni el del relativismo se habría molestado por los cristianos. No obstante, el Dios bíblico es infinitamente santo, de modo que nuestro pecado no habría podido pasarse por alto. Había que tratar con Él, también es infinitamente amoroso. Sabe que jamás podríamos subir hasta Él, así que descendió a nosotros. Dios tuvo que venir Él mismo para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. No envía a otro, no envía a un comité de información, ni a un predicador para decirte cómo salvarse a ti mismo. Él viene en persona a buscarnos, gloria a Dios por eso. Entonces Navidad significa que para ti y para mí existe toda la esperanza del mundo. Y usted tiene que creerlo. Y usted tiene que vivir esa esperanza. No en un estreno para el 24 o para el 31. No unos zapatos nuevos para estrenar. No los prohíbe tampoco, porque usted tiene la condición y la capacidad de comprarlos, pues cómprelos y disfrútelos. El asunto es mucho más profundo. En los primeros temas que tocamos en esta semana anterior, sencillamente veíamos esos. ¿Quién era Jesús? O hasta el día de hoy, ¿quién es para nosotros? La luz. La luz de Jesús es la que a nosotros nos ilumina el camino por donde vamos.
Bien lo dijo él mismo en Juan 14:6. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si te propones a buscar la luz, búsqueme a mí. Yo le doy el camino, yo le doy la luz para que puedas llegar seguro a donde está mi Padre. De resto vas a dar vuelta por todos los planetas y nunca llegas. Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a mi Padre si no es por mí. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Entonces, Jesús es humano, ¿cómo no? Jesús es también uno de nosotros, es humano. La doctrina de Navidad, de la encarnación, es que Jesús era verdadera y cabalmente Dios y verdadera y cabalmente hombre. ¿Sabes, hijo, hija, que está en sintonía de Tiempo con Dios, lo exclusivo que es esto entre las filosofías y las religiones del mundo? ¿Alguna vez repasa la historia de la filosofía? Siempre están discutiendo qué es más definitivo, lo absoluto o lo particular, lo uno o lo múltiple, lo ideal y lo eterno, o lo real y lo concreto. ¿Quién tiene la razón? ¿Platón o Aristóteles? Pero la doctrina de la encarnación derrumba estas categorías y estos binarios. Emmanuel significa que lo ideal se ha vuelto real, lo absoluto se ha vuelto particular y lo invisible se ha hecho visible. La encarnación es el suceso de la historia que abre el universo, altera la historia, transforma la vida y derriba paradigmas. No obstante, desde la elevadísima altura de esta verdad, debemos preguntarnos, ¿qué cambia en nuestra manera de vivir que Dios se haya hecho cabalmente humano? Buena pregunta. Significa una vida de servicio, no paternalista. Históricamente los cristianos han interpretado que pasajes como Filipenses 2, 5 al 11 enseñan que cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, no dejó de lado su deidad, seguía siendo Dios, pero se vació a sí mismo de su gloria, de sus prerrogativas divinas, se volvió vulnerable y común, perdió su poder y su belleza. No había en él belleza ni majestad alguna, óigame pues, y nada en su apariencia lo hacía deseable. David y Moisés hablan de la belleza y de la gloria de Dios. Sin embargo, Isaías indica que el Mesías encarnado ni siquiera tenía atractivo o belleza humanos. ¿Qué significa esto para los cristianos, a quienes Pablo llama a imitar la encarnación en sus propias vidas? Filipenses 2:5. Significa que los cristianos nunca deberían soñar con el glamour, nunca deberían ser snobs, ni tener como meta elevarse a los encumbrados escalones de los elegantes y hermosos. J. Parker lo dice del siguiente modo, escuchen bien en el próximo segmento. Que el Hijo de Dios, óigame bien, se vaciara a sí mismo
y se hiciera pobre significó dejar de lado la gloria. Implicó una restricción voluntaria de poder, una aceptación del sufrimiento, del aislamiento, del maltrato, de la malicia, de la incomprensión y finalmente una muerte que implicó tal gloria espiritual más que física que su mente casi colapsó ante la posibilidad. Significó amar al límite a los hombres desagradables. Actualmente nos avergüenza que tantos cristianos, seré más específico, tantos de los cristianos más sólidos y ortodoxos vayan por este mundo con el espíritu del sacerdote y el levítico en la parábola, óigame, de nuestro Señor que nos dice: ven las necesidades humanas que los rodean, pero luego de un deseo piadoso y tal vez una oración para que Dios supla esas necesidades, desvían los ojos y siguen de largo. ¿Ah? Ese no es el espíritu cristiano, pero en el espíritu de algunos cristianos, lamentablemente de muchos, cuya ambición en la vida parece limitada y construir un bonito hogar cristiano de clase media, a tener agradables amigos cristianos de clase media, a criar a sus hijos de bonitas maneras cristianas de clase media y que dejan a los marginados de la comunidad, cristianos y no cristianos, librados a su suerte. Hijos de Dios que están en sintonía de tiempo con Dios, el espíritu de Navidad no brilla en el snob cristiano, porque el espíritu de Navidad es el de aquellos que, al igual que su maestro, viven toda su vida basados en el principio de hacerse pobres, de gastar y de gastarse para enriquecer a sus congéneros, entregando tiempos, acarreándose problemas y ocupándose para hacerles bien a los demás. Y no solo a sus amigos en la forma que fuere necesaria. Que Dios se haya hecho hombre y se haya vaciado a sí mismo de su gloria significa que no deberías desear codearse solo con la gente que tiene poder y ostentación, que tiene contactos y que puede abrirte puertas. Debes estar seguro y dispuesto a ir a la gente sin poder, sin belleza, sin dinero. Ese es el espíritu de Navidad, porque Dios se hizo uno de nosotros. Estás en Tiempo con Dios, tu mejor momento. Para finalizar, sencillamente significa un consuelo infinito en el sufrimiento. Esto lo vimos cuando mirábamos el término de Isaías, consejero admirable, ¿recuerdan? El Nuevo Testamento es aún más explícito. Hebreos dice que era necesario que Jesús en todo se asemejara a sus hermanos. Esto quiere decir, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Claro. Cuando estás feliz y las cosas van bien, te sientes parte de la raza humana. Pero cuando algo malo sucede y te llega el sufrimiento verdadero, te sientes sumamente solo. Los que te rodean pueden expresar simpatía, pero eso no ayuda. Entonces te encuentras con algunos que ha pasado exactamente por lo mismo.
¿Sabe de qué se trata? Derramas tu corazón delante de esa persona, la escuchas y prestas atención a sus opiniones porque ha pasado exactamente por lo mismo. Cuando te consuela, te sientes consolado. Hace algunos años me diagnosticaron cáncer de tiroides. ¿Cómo le parece? Me trataron y el cáncer no ha vuelto. No obstante, aprendí por primera vez lo que es vivir bajo la sombra y la inseguridad de una enfermedad que amenaza la vida. Tenía 51 años cuando sucedió. Hacía muchos años que era pastor y había sostenido muchas manos en las camas de los hospitales. Pensaba que había, oh Señor, pensaba que había, que entendía lo que era atravesar enfermedades crónicas. Sin embargo, óigame bien, sin embargo, cuando tuve mi propio encuentro con el cáncer, me di cuenta de que sabía mucho menos de lo que me imaginaba. También descubrí que ahora la gente estaba mucho más deseosa de hablar conmigo sobre sus sufrimientos. Mi experiencia de temor y dolor me había dado un nuevo poder para consolar. La encarnación significa que Dios sufrió y que Jesús triunfó, a través del sufrimiento. Esto quiere decir, como menciona Hebreos 2, 17 y 18, que Jesús ahora tiene un infinito poder para consolarte a ti y a toda la humanidad. Navidad te muestra a un Dios diferente al Dios de toda otra fe. Pregunto, ¿te han traicionado? ¿Te has quedado solo? ¿Te han destruido? ¿Te has enfrentado a la muerte? Eso le sucedió a él. Algunos dicen, no comprendes. He orado a Dios por algunas cosas y Él ha ignorado mi oración. En el jardín del Getsemaní, Jesús clamó, Padre mío, no me hagas beber ese trago amargo, que Él estaba viendo como en un televisor la tortura que le iban a hacer. Pero este pedido fue rechazado. Jesús, oígame pues, Jesús conoce el dolor de la oración que no es contestada. Algunos dicen, siento que Dios me ha abandonado. ¿Qué te parece que decía Jesús en la cruz al exclamar, Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo le parece? ¿Por qué me has abandonado o por qué me has desamparado? El cristianismo afirma que Dios ha estado en todos los lugares donde tú y yo hemos estado. Se ha encontrado en la oscuridad en la que te encuentras ahora y más. Por lo tanto, puedes confirmar. Por lo tanto puedes confiar, repetimos ese pedacito, por lo tanto puedes confiar en Él, puedes descansar en Él, porque tiene conocimiento y tiene el poder para consolar, fortalecer y sacarte adelante. Hasta aquí llegamos. Que el Señor me los bendiga. Nos preparamos para mañana,
sigamos aprendiendo un poquito más de lo que bíblicamente está escrito. Lo que pasa es que aquí hay una especie de resumen de todas las cosas maravillosas que Dios nos quiere enseñar para que nos fortalezcamos solamente en Él y en su amado Hijo Jesús a través del Espíritu Santo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.